Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran hoy? ¿Todos bien? Me alegra mucho. Vamos a hacer una oración corta ahí donde están. Señor Dios y Padre Santo, esta mañana queremos darte gracias. Darte gracias, Señor, porque hoy podemos recibir de ti tu palabra, Señor. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, que seas tú transformando, edificando, construyendo, Señor, sobre nuestras vidas. Te damos gracias porque hoy se predica tu palabra en esta ciudad, en este país y en el mundo entero, Señor. Y te pedimos que más y más personas puedan ser receptivas de lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por la vida eterna, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Hay un personaje en la ciudad de Cremona, en Italia, que se llama Andrea Mosconi. Andrea es un señor que durante décadas ha ido al Museo de los Violines en Cremona. Se puede ver ahí, Andrea, un poquito pálido, ¿verdad? Este señor todas las mañanas, 7 días a la semana y 11 meses al año, va y toca los violines más finos que se encuentran en este museo. Y él pasa allí 5 minuticos con cada violín. Los violines más finos, los Stradivari, los violines y las violas fabricadas por familias ancestrales, violines súper finos. Estos instrumentos son únicos. Yo quiero dejarlos con un video pequeñito para que veamos cómo es la labor que hace Andrea Mosconi allí en Cremona. Un video muy cortico de 40 segundos. Bueno, ahí vimos a Andrea Mosconi, cómo él hace para conservar estos violines y que estos violines no pierdan la capacidad de vibrar. Son violines tan antiguos que deben cuidarlos de esta forma y todos los días tocarlos un ratito. Mosconi, ustedes y yo tenemos algo en común y no es la capacidad para tocar violín, no es el talento para tocar violín. Lo que podemos hacer es que tenemos la oportunidad de sacar lo mejor de las personas que nos rodean. Sacar lo mejor de las personas que nos rodean se logra cuando podemos darles amor. Porque la palabra de Dios nos enseña y Jesús nos dijo un gran mandamiento, que os améis los unos a los otros como Él nos amó. Y si nosotros logramos dar ese amor a los demás, vamos a poder sacar de los demás lo mejor de cada uno de ellos. Y ese ha sido el tema que hemos venido tocando durante las últimas 3 semanas aquí en la iglesia, el amor. Y basados en 1 Corintios 13, podemos decir que esta serie que hemos visto podría llamarse Sin amor, yo nada soy. La semana pasada el pastor Wilmer nos había hablado de algunos temas basados en este librito que se llama Los 5 lenguajes del amor. No sé si algunos de las personas tienen notas de lo que vimos la semana pasada, pero vimos que hay diferentes tipos de lenguajes, de formas como nosotros comunicamos el amor. Una de ellas es el contacto físico. El pastor Wilber nos habló del contacto físico como una de las formas del lenguaje de nosotros. Yo tengo un hijo que le gusta ese lenguaje del amor. Él parece un gatico. Se le acerca a uno así para que uno le rasque la espaldina. El contacto físico. Tengo otro miembro de mi familia que le gustan los regalos finos. Mi esposita.
su lenguaje del amor son los regalos. Otra persona de mi familia le gusta el tiempo de calidad, y el otro de mis hijos. Tú no me estás poniendo cuidado de lo que te estoy contando, me dice cada rato. Le gusta ser escuchado, y para él su lenguaje del amor es el tiempo de calidad. Y hay otro lenguaje que son los actos de servicio, y quizás ese es con el que yo me identifico. Es lavando la loza, trapeando, por eso tengo unos dolores en la espalda ahora, porque ese es mi lenguaje del amor, los actos de servicio. Pero nos quedó faltando quizás el más importante, y es la forma como expresamos nuestro amor, pues, todos nosotros, que se llama las palabras de afirmación. Entonces hoy vamos a enfocarnos en este tema, las palabras de afirmación, y cómo podemos ser y cómo podemos expresar nosotros el amor. La primera de las formas es dando ánimo. El Señor nos dejó su palabra en 1 de Tesalonicenses 5:11, dice: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. 1 de Tesalonicenses 5:11. La palabra nos indica que debemos animarnos unos a otros. Incluso cuando Jesús nos prometió dejarnos al Espíritu Santo, se refirió al Espíritu Santo como el Paracleto en griego. Y el Paracleto es aquel que está paralelo con nosotros, junto a nosotros, que nos anima, que nos ayuda, que nos impulsa. Jesús nos dejó al Espíritu Santo para animarnos. Pero adicionalmente a eso, Jesús modeló el principio de animar. Y para eso vamos a mirar un pasaje aquí que todos conocemos y que tiene unas profundidades teológicas, pero hoy quiero que nos enfoquemos en el tema de animarnos unos a otros. Pedro, el apóstol Pedro, el discípulo, era un hombre muy impetuoso, era imprudente incluso. Pero un día se acercaron a la ciudad de Cesarea de Filipo. Vamos a leer versículo 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Cuando los discípulos se acercaron a esa ciudad, en Cesarea de Filipo, era una ciudad cosmopolita, una ciudad que yo asemejaría hoy a la ciudad de Nueva York. Una ciudad que cuando uno la ve, como que te impacta tanto que uno se siente pequeñito. Ellos estaban allí en ese lugar, un lugar con multiculturalidad, con muchas religiones, con muchos dioses. Ellos estaban en ese lugar y allí Jesús les pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Yo me imagino a los discípulos viendo esa ciudad tan grande, con restaurantes, con cosas, con ruido, pensando, y entonces le dijeron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías y alguno de los profetas. Entonces Jesús les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Yo me imagino los discípulos pensando: ¿y ahora yo qué le digo a Jesús? ¿Quién digo yo que es Jesús? Y después de un pequeño silencio, respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. La implicación de la afirmación de Pedro es enorme, porque en el pensamiento hebreo, el Mesías es y sigue siendo hoy en día para el pensamiento hebreo una persona que están esperando con mucha ansiedad. El Mesías es el regalo prometido de Dios para el pueblo de Israel. Y al decir Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, estaba haciendo una afirmación verdaderamente atrevida. Y entonces Jesús salta de alegría y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿Cómo diríamos eso en lenguaje actual? Si alguien me dice algo y yo quiero animarlo, le digo: bienaventurado. No. ¿Cómo le diríamos? Buena esa, Pedro, bien, bacano. Eso fue lo que hizo Jesús. Le dio una palabra de afirmación a Pedro, lo animó. Pero no solo se quedó allí,
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Lo animó tanto Jesús a Pedro que le cambió el nombre. Dijo: ya no eres Simón, ahora eres Pedro, y sobre esa roca edificaré mi iglesia. Ustedes se imaginan la felicidad de Pedro de ahí en adelante, cada vez que los hermanos y los discípulos le decían: oye Pedro, decía: wow, Jesús mismo me puso ese nombre. ¿Cómo pasaría las noches Pedro pensando: es que sí metí, fue el golazo, ahora yo soy Pedro? ¿Y eso qué hizo con Pedro? Lo edificó, lo levantó. En resumen, podemos ver que en Hebreos 10:24 nos dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Queridos hermanos, animar es clave. Es muy importante tener porristas con nosotros. Por eso los equipos de fútbol que juegan de local tienen ventaja, porque están siendo animados. Pero quizás no es lo que solemos hacer con las personas que nos rodean, en nuestro trabajo, en nuestra familia, en la ciudad. Debemos animar: Vienesa, tú puedes, tú lo puedes lograr, dale para adelante, yo sé que tú puedes, tú eres inteligente, tú tienes capacidades para hacer esto. Pero muchas veces no lo hacemos, sino por el contrario jalamos para abajo a las personas, a los que más amamos. Así que es muy importante que podamos bendecir a las personas que nos rodean, dándoles palabras de ánimo. Una segunda forma como podemos dar palabras de edificación, palabras de sustento a nuestras personas queridas, a nuestras personas amadas, es hacer cumplidos. Hacer cumplidos, un cumplido es un elogio sobre una cualidad de una persona. Es algo muy sencillo, es decirle: oye, qué niño tan inteligente. Eso es un cumplido. Oye, te quedó delicioso el almuerzo. Eso es un cumplido. Oye, qué ojos tan lindos tienes. Eso es un cumplido. Hacer cumplidos es algo muy sencillo, pero estamos más preparados mentalmente para criticar que para hacer un cumplido. Eso lo vivimos todos los días. Le faltó sal al almuerzo. En vez de decir: oye, te quedó delicioso, quizás le faltó un poquito de sal, pero vas y traes la sal y le pones un poquito. Vivimos más preparados para criticar. Yo veo mucho en las mujeres, por ejemplo, cómo critican la ropa de las otras damas. Y es que no se da cuenta que esos zapatos no le combinan con el cinturón. Jesús también nos modeló sobre dar un cumplido. Recordemos el pasaje en que Jesús va caminando y vino una mujer cananea en la zona de Tiro y Sidón. Estas eran ciudades de muy mala reputación y esta mujer no era una mujer judía. Y viene gritando detrás de Jesús: Jesús, mi hija está poseída por un demonio. Y los discípulos la miraban como feíto y decían: no, esta señora no, Señor, dile que se vaya, nos tiene aquí fastidiados. Y Jesús le dice a ella: mira, yo vine para traer palabra y salvación a los judíos. Y ella le dice: no, si hasta los perritos pueden recibir de las obras de sus amos. Y Jesús le hace un cumplido a esta mujer. Mateo 15:28. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe. Ahí está un cumplido. Grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada aquella hora. Cuando esta mujer volvió a su casa, encontró a su hija sana. Pero Jesús, ¿qué hizo? Le dio un cumplido. Grande es tu fe. Es importante, muy importante, hacer cumplidos de forma sincera. Y en eso quizás yo debo confesar que me cuesta trabajo, porque yo muchas veces hablo con ironía. Te quedó lindo el peinado. Eso no es un cumplido. Pareciera un cumplido, pero no lo es.
Entonces yo creo que todos tenemos que ir corrigiendo y mirando cómo podemos dar amor a través de los cumplidos. Entonces, dar ánimo a ser cumplidos, y ahora vamos a hablar de las palabras amables. Qué difícil que es usar palabras amables, qué difícil que es a veces hablar con amabilidad. Amabilidad tiene que ver con el cuidado, con la actitud, con la forma como elegimos las palabras. Nosotros los colombianos dentro de Latinoamérica nos caracterizamos porque usamos palabras y somos bastante educados, dicen los de los demás países, que pedimos el favor y todo eso. Sin embargo, yo creo que aún así nos falta, sobre todo en una ciudad como Bogotá. Yo he oído por ahí en la calle, quite esa chatarra de ahí. Los que somos mayores le decían al chofer del bus, ¿es que me va a llevar para su casa o qué? Eso no es amable realmente. Y es fácil ser amable, y debemos ser amables con todo el mundo. Pero ser amables involucra algo muy especial, y es cuando tenemos que confrontar a alguien con la verdad. Cuando alguien está en un error, es nuestra obligación bíblica confrontarlo, decirle: esto que estás haciendo no es correcto. Pero debemos hacerlo con amor. Y Jesús nos modeló también a usar palabras amables. Recuerden aquella ocasión en la que una mujer adúltera fue llevada a donde Jesús. Él estaba con los fariseos y estaba escribiendo ahí en la tierra con el dedo algo, y le llegaron con la mujer adúltera y le dijeron: Señor, esta mujer hay que apedrearla. La ley dice, la palabra nos dice que debe ser apedreada. Entonces Jesús, todos conocemos esta historia, les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y leamos qué pasó. Juan capítulo 8, versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús había podido decirle algo más a esta mujer, pero usó palabras amables y suficientes: vete y no peques más. Entonces es muy importante, cuando usemos palabras amables, el hecho de que cuando vamos a hablar con alguien lo digamos en primera persona y no estar señalando al otro como el culpable de algo que sucede. Por ejemplo, debemos decir: me sentí mal, me sentí utilizado porque esta noche me dejaste todos los platos después de que se fue la visita y me tocó a mí solo quedarme lavando. Me sentí. En lugar de decirle: es que tú te fuiste a dormir y a ver tu partido de fútbol y me dejaste aquí lavando los platos. Eso es la forma incorrecta. La verdad es que lastimamos mucho a las personas cuando no usamos palabras amables. Yo trabajé por quizás 20 años en una clínica odontológica y había varios sillones, varias unidades, y había una sola auxiliar. Y ustedes no se imaginan cómo trataban mis colegas a las auxiliares. Nunca pedir un favor, gritar desde allá: resina líquida, desmineralizante. Y yo a veces decía: ¿pero qué es esto? Entonces yo me levantaba ya: Nuri, ¿me regala el desmineralizante, por favor? Ah, Nurita. Entonces debemos usar palabras amables, frases amables para poder expresar el amor. Y por último vamos a hablar de las palabras humildes, de las palabras que expresan humildad. En 1 Corintios 13, versículo 4, lo acabamos de leer con el pastor: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. En la Nueva Traducción Viviente es más explícito aún: el amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso. Nosotros debemos hacer peticiones y no hacer demandas.
El que demanda es aquel que está llevado por su orgullo. Es el que cree que se merecen las cosas. Y Jesús nos enseña, dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nos dice, yo soy humilde y hallaréis descanso. Y esto me hace pensar que aquellas personas que son orgullosas no tienen descanso. Debemos ser humildes, no creer que merecemos, que nosotros necesitamos más que lo que somos, más que los demás. Encontré en este librito un ejemplo de las palabras humildes y esto me causó mucha gracia. Palabra o frase no humilde. Saca esa basura o estás esperando a que las moscas la saquen. ¿Qué tal? Chévere, ¿no? Eso no es humilde. Humilde es, ¿podrías hacerme el favor de sacar la basura? Debemos expresar humildad. Queridos hermanos, para poder hacer estas 4 cosas que hemos visto hoy, necesitamos sabiduría. Y la Biblia nos dice y nos manda que pidamos sabiduría para poder usar estas palabras, para poder expresar nuestro amor a los demás. En Santiago capítulo 3, versículo 10 se dice lo siguiente, 17. Santiago 3, 17. La sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura y también ama la paz. Siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de buenas acciones. Queridos hermanos, en nuestra lengua, dice Proverbios, está la vida y la muerte. Y nosotros somos hechos a imagen de Dios. Y Dios creó los cielos y la tierra con sus palabras. Y al igual que Él, nuestras palabras tienen poder. Y es la forma como podemos expresar amor y es la invitación que queremos darles hoy. Expresemos el amor con nuestras palabras. El señor Mosconi, que vimos hace un ratito allí tocando el violín, nos enseñó o nos enseña a sacar lo mejor de las personas. Pero muchos de esos tesoros no son esos violines que están ahí en el Museo de Cremona. Esos tesoros son nuestra familia. Tu hermano, tu esposa, tu hijo, tu padre. Esos son nuestros tesoros. Y debemos cuidarlos. Y si los cuidamos y les podemos dar el amor, créanme que va a sonar una música hermosísima. La música más hermosa proveniente de nuestros hijos, de tu esposa, de tu esposo, de tu empleado. Ese museo que tenemos no solamente son nuestro círculo más allegado. En ese museo hay otras personas. Está el celador que nos cuida la casa o el apartamento. Está tu jefe o tu empleado. Estamos nosotros como hermanos en esta iglesia que podemos darnos el amor los unos a otros. Pero querido hermano, ¿tú has dejado que el amor de Dios te llene, te colme? Porque yo no puedo dar de lo que no tengo. El amor, al igual que el maltrato, el que maltrato da maltrato, pero el que recibe amor da amor. No podemos empezar a dar amor si no tenemos el amor de Dios en nosotros. Porque Jesús nos dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Y es la invitación que Él nos hace, a que recibamos el amor de Él primero
para estar capacitados para poder dar el amor. Quiero dirigirme quizás a los que no han hecho una decisión por Cristo. Cuando hagas una decisión por Cristo vas a estar lleno del amor. Y ese amor se recibe, dice la Biblia, por gracia. No porque yo soy muy bonito, muy bueno, yo me porto bien, o yo quizás no he pecado tanto como aquel otro. Es por gracia. Quiero pedirles que escuchemos una canción. Quiero darle gracias a los muchachos de la alabanza que me han consentido en esto. Esta es una canción bellísima con la que yo conocí al Señor. Y quiero compartirlo con ustedes y que pongan mucha atención al amor de Dios. ¿De qué se trata? Inmenso amor, amor que todo llena. Que es por gracia que Él nos lo dio, que Él nos transformó como el barro fue transformado por el alfarero. En tu cielo santo, es que no merezco tanto. Gracias te doy, amor de Dios, inmenso amor, amor que tú me has dado vida nueva. Me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Interrumpes mi tristeza y me llenas. Enemigo te conocí, al principio no entendí, pero me sacaste, y como el barro al alfarero, mi vida transformaste. De tu gloria me llenaste. Gracias te doy, amor de Dios, inmenso amor, amor que todo entrega. Tú me has dado vida nueva y me llenas, amor de Dios, inmenso amor, amor que me consuela. Interrumpes mi tristeza y me llena. Así es el amor del Señor, Él nos llena, somos llenos con su amor. Y si tú quieres ser lleno por su amor, solamente tienes que hacer una oración, porque la palabra de Dios nos enseña que con la palabra confesamos para salvación. Así que si alguna persona que nos está viendo o está aquí presente quiere entregar su vida al Señor hoy y ser lleno con su amor, solamente tiene que hacer una oración. Ahí donde usted está, solamente tiene que cerrar sus ojitos y hacer una oración. Yo lo dirijo en esa oración. Señor Dios, Padre Santo, quiero darte gracias porque tu amor me llena, Señor. Quiero aceptar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mí, Señor, y tú pagaste por mis pecados y lo hiciste por amor, Señor, porque tu palabra nos enseña
que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que aquel que en él crea tenga vida eterna. Acepto en esta hora el regalo de la salvación. En el nombre de Cristo Jesús he orado. Amén y amén.